Hola nuevamente, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y bienvenidos a esta plática con líderes en salud global. Mi nombre es Luis Martínez y en esta ocasión platicaremos de un tema muy importante para la medicina y para la salud pública. Vamos a platicar sobre el síndrome posagudo de COVID. Y para esta plática contamos con la presencia del doctor Héctor Fabio Bonilla, quien es coordinador de la Clínica para la Atención Postaguda de COVID-19 y de la Clínica de Encefalomielitis Miálgica y Síndrome de Fatiga Crónica, ambos en la Universidad de Stanford. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para presentar al invitado que tenemos el día de hoy. El doctor Bonilla es un médico internista egresado de la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, con estudios de posgrado en los Estados Unidos, enfocados tanto en investigación como en la atención clínica. Durante su tiempo como médico en la Universidad Estatal de Luisiana, el doctor Bonilla se enfocó en el manejo clínico del SIDA y el VIH y el virus de la hepatitis C, que en ese momento fueron y son dos enfermedades descuidadas y estigmatizadas para las cuales las terapias que existían en ese momento no se encontraban en el desarrollo que se encuentran ahora. Su experiencia con estas dos enfermedades y su interés con la para la respuesta inflamatoria lo llevaron a continuar con la investigación de encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica. Y me gustaría resaltar muchísimo que el doctor Bonilla ha sido un estricto defensor de los pacientes en todos los sentidos. En su experiencia profesional ha impulsado la creación de comunidades de apoyo a pacientes y siempre buscando proporcionar la atención integral que se merece y coordinar esfuerzos con médicos para obtener los mejores resultados. En este momento ocupa los cargos de director en estas dos clínicas en la Universidad de Stanford, que es la Clínica de Atención para la Encefalomielitis Miálgica y el Síndrome de Fatiga Crónica, y la Clínica para la Atención del Síndrome Postagudo de COVID-19. Doctor Bonilla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, es un placer que me hayas invitado y es un honor ser parte de esta entrevista para comunicar en los países latinoamericanos que este problema es y qué repercusiones tiene en nuestra sociedad. Le agradezco muchísimo esta oportunidad también a usted, doctor. Y antes de comenzar, tenemos la costumbre de pedirle a nuestros invitados que nos hablen de ellos mismos y de cómo ha sido su experiencia para llegar a donde se encuentran el día de hoy. ¿Nos podría hablar un poco de usted? ¿Quién es el doctor Héctor Fabio Bonilla? Yo vine de Cali, de familia humilde como mucha gente aquí, latinoamericanos en Estados Unidos, con ideas de pasar mi tiempo haciendo más investigación. Y afortunadamente, después de muchos años, he logrado eh, trabajar aquí en Stanford. Es una universidad con capacidades de investigación, capacidades de colegas con eh, 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 capacidades intelectuales bastante marcadas que nos ayudan a progresar en muchas enfermedades. En esta forma, podemos colaborar con otros departamentos para encontrar causas y soluciones. Y este es un lugar ideal para trabajar en este aspecto. Afortunadamente, la Universidad de Stanford ha sido de unas universidades en todo el mundo que se ha interesado en la fatiga crónica y ahora está más interesada en los síndromes de post-COVID, que inicialmente el sistema de fatiga crónica ha sido como negligido por la mayoría de la sociedad y los médicos porque afectan a mujeres mucho más que hombres y esto ha llevado a colocar esta enfermedad como una enfermedad deprimida, histérica, que no se ha entendido muy bien. En lugar de criticar, a Stanford ha decidido enfocarse en encontrar qué es lo que está pasando detrás de esos síntomas de los pacientes. Aquí en Stanford tengo esa oportunidad de colaborar con otros investigadores en esta área y el interés ha aumentado más en fatiga crónica a raíz de la pandemia de COVID, que pacientes después de COVID terminan haciendo síntomas muy similares a la fatiga crónica.
Gracias, doctor. Ahora que estamos empezando a hablar de estos dos temas, ¿podría hablarnos un poco sobre a qué nos referimos con síndrome post-COVID, postagudo de COVID, para quienes no pueden estar tan familiarizados con ese término? Esto salió aquí en Stanford inicialmente en abril del año 20. Empezamos unos estudios de tratamiento de pacientes con COVID y terminamos el primer estudio yo creo que en todo el mundo y buscar terapias para COVID, que no fue exitoso ese tratamiento, pero encontramos que los pacientes que participaban del estudio, después de terminar el estudio, que era por un mes, el paciente terminaba con síntomas muy similares. En mi familiaridad con fatiga crónica, encontré que muchos pacientes tenían síntomas muy similares a este problema y me recuerdo que estábamos todos los días, discutíamos qué pasaba en la clínica y los sábados en la tarde nos sentábamos a brindar ideas entre los colegas, discutiendo qué estaba pasando, qué situación encontramos, los hallazgos que habíamos encontrado y presenté que muchos pacientes sentían síntomas similares a los que veía en mi clínica de fatiga crónica. Me acuerdo que mi jefe, en cierta forma sarcástica, me dijo, no, tú ves fatiga crónica en todos los pacientes. Pero mi jefe me dice, no, tú tenías razón. Pacientes tienen problemas después de esto. So decidimos seguir a estos pacientes por mucho tiempo, por 10 meses más, y encontramos que los pacientes, después de 10 meses de enfermedad resolverse, tenían síntomas similares. Esos síntomas no sabemos cómo bautizarlos con qué nombre le vamos a colocar, como síndromes virales, síndromes de post-COVID, lo que llama long haulers, long COVID, y finalmente se dio el nombre de secuelas después de infección de SARS-CoV-2. Pero cuando miramos para atrás, esto no es nada nuevo. Este problema ha existido antes. En 202, que fue el SARS en China, y luego el MERS en Arabia Saudita, esos virus fueron coronavirus, y después de que los pacientes se recuperaban, muchos pacientes terminaban con síntomas similares a lo que se ha llamado el long COVID, post-COVID o posiblemente el síndrome de fatiga crónica. Aquí en nuestra clínica empezamos en el año 221 a ver pacientes, pero tratando de planear la clínica, qué vamos a hacer con esta clínica, cómo vamos a estudiar a los pacientes. Entonces decidimos tener unos cuestionarios estandarizados para recoger datos y ver qué está pasando con esos pacientes. Inicialmente empezamos con dos colegas voluntariamente nos dicen, vamos a hacer esto, a dedicar tiempo propio a esta enfermedad, sin mucho apoyo económico, solamente el interés por esta enfermedad. Y eso llevó a que nuestra clínica siga creciendo. A este momento tenemos más de 600 pacientes en nuestra clínica, pero encontramos que en nuestros pacientes, alrededor de la mitad de los pacientes clasifican entre lo que se ha llamado el síndrome de fatiga crónica, que es el que se ha catalogado en long COVID ahora, y los síntomas son idénticos. Esto nos lleva a pensar en que más de un virus puede producir esta enfermedad. Lo que, como mencioné anteriormente, el MERS, el SARS y virus como influenza, el virus como el de mononucleosis infecciosa, Epstein-Barr virus, el dengue, Zika y otros virus pueden producir, después de los pacientes se recuperan, síntomas muy similares. El problema es cómo definir esta enfermedad. Esto todavía está controvertido, pero inicialmente el CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, decidió definirlo como síntomas por más de 28 días. Subsecuentemente, el grupo del Reino Unido, el NICE, es el centro como el CDC en el Reino Unido. Ellos decidieron definir esta enfermedad después de 12 semanas.
porque encontramos que muchos pacientes después de 4 semanas se recuperaban sin ningún problema y subsecuentemente la Organización Mundial de la Salud vino con otra definición que fue muy similar, que era 2 semanas después de síntomas y los síntomas no se explicaban por otra entidad. Esa terminología sigue evolucionando porque estamos encontrando que hay unos cambios fisiológicos y eso nos ayudaría posiblemente a definir. En este momento, en la Academia de Científicos de aquí de Estados Unidos está haciendo un comité para tratando de definir esta condición mucho mejor y ver qué criterios clínicos, a qué criterios fisiológicos vamos a aplicar. Gracias, doctor. Sí, justamente hemos estado viendo que hay mucho movimiento en el mundo para ver para definir estas clasificaciones y entender más la enfermedad. Con la experiencia que usted y su equipo ha tenido en estas clínicas, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los pacientes con este síndrome, con long COVID, en términos de salud y calidad de vida? Pero inicialmente en nuestra clínica, recogiendo datos, encontramos, analizamos 29 síntomas y esos síntomas los clasificamos en severidad entre 1 y 5. Entre 1 era síntomas leves y 5 son síntomas bastante severos para los pacientes. Encontramos que la fatiga fue el síntoma más frecuente en nuestra clínica, como se ha reportado en muchos estudios. En esos pacientes la fatiga es bastante severa, incapacitante. En cierta forma, pacientes que no se pueden levantar de la cama o solamente pueden ir de la cama al baño y se sienten fatigados. Esos pacientes tienen problemas del sueño. Se acuestan a dormir y se levantan cansadísimos. No importa cuántas horas duerman, el sueño o dormir no les ayuda a recuperarse de este problema. Esos pacientes, después de que hacen más actividades físicas, mentales o situaciones de estrés, los lleva a que los síntomas se exacerben y sean mucho más marcados. Y pues vemos a síntomas que indican el sistema autonómico está comprometido. El sistema autonómico es lo que lo llamo el sistema el cruise control del cuerpo. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el corazón late sin necesidad de que le digamos late. Late a una frecuencia que tiene entre 60 y 100 latidos por minuto y eso lo hace sin preguntar o hacer. Nosotros respiramos 16 o 18 respiraciones por minuto y nosotros no nos damos cuenta que estamos respirando. Nuestra presión arterial se mantiene para mantener el flujo sanguíneo y la perfusión de los tejidos sin pedirnos ese control. Nosotros nos acostamos, nos paramos y la presión arterial se balanza para mantener el flujo sanguíneo en el cerebro y podemos funcionar. Todos esos mecanismos de control son llevados por un sistema que se llama el sistema autonómico. Y este se ha encontrado pues, comprometido en esos pacientes. Pacientes empiezan a experimentar episodios de taquicardia y caminando unos pocos pasos. La frecuencia cardíaca se les va de 60 a 170, 180, alguna vez 200. En otras oportunidades, pacientes la presión arterial se les cae cuando se paran. Pacientes están caminando y después se sienten mareados, palpitaciones. Yo creo que alguna gente lo confunde con ataques de pánico y son más problemas de autonómico. Los otros pacientes refieren problemas gastrointestinales, de diarrea, constipación, se sienten distendidos. Y es porque el control del sistema gastrointestinal está bajo el control autonómico. Y esos síntomas son los que vemos en los pacientes. La fatiga, el problema de levantarse cansados, el problema de concentración, la parte cognitiva, recordar cosas, la memoria, procesar información. Pacientes refieren de que están hablando y no entienden que la gente escucha. Algunos pacientes dicen, me siento como está enfrente a un computador escribiendo y después alguien hunde el botón de borrar toda la información que tengo y no saben qué es lo que han escrito. Algunas veces crear un email les cuesta mucho trabajo porque no pueden colocar las palabras o encontrar las palabras apropiadas. Es porque el sistema cognitivo está afectando a sus pacientes. Esos son las más frecuentes manifestaciones clínicas. Algunas veces dolor muscular, dolor articular.
alguna vez dolor neuropático, adormecimiento de las manos, adormecimiento de las piernas y algunas veces como dolores de electricidad que el paciente experimenta. En ocasiones raras encontramos pacientes que tienen problemas de movimientos, empiezan a temblores y los han visto por los neurólogos y no encuentran la causa de ese problema y les llaman que son movimientos funcionales que no tienen explicación clara. Esas son las manifestaciones clínicas mucho más frecuentes que vemos en estos pacientes. Como sabemos, es bastante incapacitante. En algunos pacientes no pueden funcionar. Algunos estudiantes van al college y tienen que parar el college porque no pueden funcionar. Algunas personas están trabajando, especialmente en el área de California, donde vivimos, es bastante tecnología, biotech, y esos pacientes tienen que terminar de trabajar. Algunas veces los jefes les cancelan el trabajo porque no están rindiendo de una forma apropiada. Es porque la falta de entendimiento de este problema. Y los pacientes, tengo una paciente que ayer específicamente dice, tengo problemas con mi equipo de trabajo porque me llaman todo el tiempo y yo me siento tan agotado que no puedo contestar, pero me da temor decir que lo que tengo, porque si digo lo que tengo, me van a echar de mi trabajo. Y eso es bastante crítico en nuestra sociedad porque hay no entendimiento de ese problema y esto va a repercutir bastante en nuestro rendimiento total. Una de las cosas que me preocupan para mí es los niños. Los niños se han infectado con este virus, eh, se recuperan, pero no sabemos qué repercusión va a tener. Hay evidencia de que hay sistema de post-COVID en los niños y eso posiblemente va a afectar el aprendizaje. So, nuestra sociedad va a ser plagada de personas no están en capacidades de ser funcionalmente o desarrollar apropiadamente para mover la sociedad como sociedad. Esto va a retrasarnos un poco. Entonces es importante entender esto y ver lo que va a implicar en nuestro futuro. Ver a corto plazo no, es importante, pero a largo plazo es mucho más importante para prevenir o qué programas debemos estar preparados para atender a esta población y cómo hacemos para prevenir, entender y tratamiento de esta entidad. En este sentido, doctor, ¿cuál es la magnitud de este problema en la sociedad? ¿Por qué considera que es justo urgente en este momento pensar en el long COVID, en el síndrome post-COVID? Entonces, la magnitud así depende de cómo tú definas. Si tú defines tus síntomas como 28 días, como el CDC, encontramos que la magnitud de este problema era alrededor de entre un 40 a 70% de los pacientes sin long COVID. Pero encontramos que los pacientes con el tiempo mejoran y se ha estimado que alrededor del 7% de la población que ha tenido COVID se hacen de desarrollar un sistema de long COVID. Y de long COVID, hay un estudio recientemente que no ha sido publicado mirando la prevalencia del síndrome de fatiga crónica, que es lo que yo veo es la parte extrema de esta enfermedad. Se ha encontrado 1 en 200 personas que tienen COVID, desarrollaron un sistema de fatiga crónica, que representa en Estados Unidos alrededor de 800,000 personas con este problema, incapacitados, que va a llevar a no poder trabajar y depender del gobierno. Claro. Doctor, en ese sentido, ¿cuál cree que es la agenda pendiente a la que debamos poner atención? Estamos hablando de las atenciones que hay en investigación y de centros de salud especializados, pero en el sentido de salud pública y de la capacidad del primer nivel de atención que debiera tener para atender este problema, ¿cuál cree que es la agenda? ¿En qué debemos enfocarnos para mejorar nuestra atención? Para detectar, para prevenir, para tratar, para dar seguimiento a todos los pacientes que tuvieron COVID o que tienen alguno de los síntomas de long COVID. Yo creo que lo primero, lo más importante es reconocer que esta enfermedad es cierta, que no es fabricada por los pacientes. Eso le da para las personas que la sufren, le da un sentido de
de que sí, yo tengo, que no es en mi cabeza lo que tengo yo. Y lo otro es importante que los médicos se eduquen. Aquí en Estados Unidos, los médicos generales van retrasados de la información. En los países latinoamericanos sí va la información para que llegue al médico general, toma mucho tiempo. En las escuelas de medicina no se enseña ese tópico. Yo creo que es importante enseñar este tópico. Es importante discutir acerca de eso y en tratar de desarrollar programas planeando este problema. Los gobiernos deben invertir en problemas de salud pública y educación para que los pacientes, como también los médicos y los proveedores de salud, sean educados acerca de eso. Crear son programas con este sentido, porque esto nos va a ayudar a entender a estos pacientes y no discriminarlos como se ha hecho anteriormente para el HIV. Ahora discriminamos en una forma diferente. No, los exámenes de laboratorio de los pacientes son completamente normales, el examen físico es normal, pero cuando uno hace examen mucho más detallado, cambios de posición, cambio en la presión arterial, cambio de frecuencia cardíaca, vamos encontrando mucho más detalles. Y yo creo que es importante reconocer esta entidad. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Y ahora hablando del otro lado de la moneda, con los pacientes, ¿qué consejo tendría para las personas que están lidiando con este problema o a las personas que están preocupadas por desarrollar esta condición? Yo creo que trabajando yo en fatiga, en síntoma de fatiga crónica, hay cosas que he aprendido de los pacientes. Cuando empecé a trabajar en fatiga crónica, yo no tenía la menor idea qué iba a hacer con los pacientes. Llegaban a mí quejándose de muchos problemas. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? No sé, qué pacientes tienen dolor de cabeza, se sienten mareados cuando caminan, se levantan cansados, que no tenían ningún sentido para mí, pero entre más veo pacientes hacen mucho más razón y las nuevas investigaciones de long COVID explican mucho más. Pero cosas prácticas para los pacientes es que reconocer que tenga esta enfermedad. Tienen que reconocer que fatiga es el síntoma mucho más frecuente. Y la forma como lidian con la fatiga no es haciendo más ejercicio, es descansando y haciendo sin exagerar el cuerpo porque el cuerpo está afectado por este virus. Otra cosa importante es lo que es la cambio dietéticos, es importante. Son dietas causan más inflamación que otras. Son dietas como mediterráneas, bajas en carbohidratos, ayuda a controlar el problema de esos pacientes. Y posiblemente drogas que modifiquen inflamación, posiblemente drogas que controlen el virus específicamente, ayudará en el futuro. Pero posible práctica es que lo llama el pacing, cómo ahorrar energía, porque el problema es energético en nuestros pacientes. Estudios en fatiga crónica, también como estudios en long COVID, han demostrado que esos pacientes tienen una respuesta inflamatoria exagerada comparado con los pacientes normales, que persiste todo el tiempo. Y esa respuesta exagerada se ha determinado por midiendo niveles de citoquinas, que son proteínas en la sangre y lo que hace regular el sistema inmunológico de esas proteínas. Y se ha encontrado que hay una correlación entre el nivel de citoquinas y la fatiga. Entre más citoquinas, más fatiga. Entonces, ¿cómo disminuir esta respuesta inflamatoria? Es importante. Lo otro es que se ha encontrado la energía en el organismo es generada por una estructura que llama la mitocondria. Y hay evidencia en fatiga crónica que la función mitocondrial está disminuyendo en esos pacientes. Por alguna razón, no sabemos si es por la respuesta inflamatoria o de pronto por el virus que inicialmente puede afectar la función de esta estructura, llevando a que tenga limitación en energía. Y la energía es importante, que es que el ATP que produce la mitocondria es muy importante para los problemas metabólicos en todo el cuerpo. El cerebro se ha encontrado en los estudios que ha sido afectado. Un estudio interesante que salió recientemente estudiando la autopsia de 44 pacientes que fallecieron después de COVID, long COVID pacientes, y encontraron partículas virales en cada órgano del cuerpo.
Encontraron en el corazón, en los intestinos, en los músculos, en el hígado, en los riñones, en el cerebro, pero no fueron no capaces de hacer que el virus se multiplique. Encontraron fragmentos de material genético del virus y proteínas que persisten en esos tejidos. Posiblemente esas proteínas en diferentes tejidos afectan la función celular en esos órganos y pueden explicar este problema. La otra teoría que se ha manifestado más es el virus persistente en ciertas componentes del organismo, y esos virus como persistentes pueden desarrollar una respuesta inflamatoria, elevando estas citoquinas y alteración del sistema inmunológico. Y más recientemente otra teoría que vino posiblemente relacionada con la formación de microcoágulos en la sangre que tienen como una estructura una proteína como amiloide, que es una proteína que es difícil de digerir, y eso lleva a que el flujo en los vasos pequeños pueda disminuir. Este conocimiento posiblemente va a ayudar a entender mucho más la patobiología de esta enfermedad y posiblemente enfermedades terapéuticas. Pero cosas prácticas: a los pacientes que fatiga tienen que descansar, conservar energía, mirar qué indicadores en el cuerpo le dicen que la energía se va a agotar y tratando de descansar. Algunas personas con el tiempo mejoran, pero más de 10 meses se ha encontrado que la enfermedad alcanza como un plató y no cambia significantemente, y posiblemente es lo que vemos en los síntomas de fatiga crónica. Como dije inicialmente, la definición está todavía pendiente. Importante, como dije anteriormente también, reconozcamos esta enfermedad. Los pacientes tienen que tratar de entender qué está pasando con ellos, y los médicos tenemos que ser más conscientes de los pacientes, tener más sentido de médico, estamos trabajando para los pacientes y cómo los ayudamos a ellos, no rechazarlos, no discriminarlos. Y yo creo que reconocer nuestras limitaciones. Nosotros no somos dioses, tenemos muchas limitaciones. El conocimiento, lo que conocemos es la superficie de las cosas, y hay muchas cosas que hacer y por trabajar. Muchas gracias, doctor. Como sabe, las personas que nos están viendo en este momento son jóvenes médicos y salubristas de la región. Para concluir esta charla, ¿qué mensaje quisiera dejarles el día de hoy, doctor? Quiero que la gente tenga una mentalidad abierta, que tenga compasión por los pacientes hasta que encontremos las soluciones de este problema. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy. Ha sido, la verdad, un gusto para nosotros, y estamos seguros que este mensaje llegará a muchos médicos y salubristas y todo un gran mundo de personal que se enfoca en la salud aquí en México y en toda esta región, en especial con este tema que es de mucho interés últimamente. A nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, quisiera también mandarle un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos para usted y para todo su equipo de trabajo, y también para su familia. Doctor, muchísimas gracias por darnos este momento. No, fue un placer y un honor. Espero que haya contribuido al entendimiento de este problema en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias. Que tenga buen día, doctor. Ok, lo mismo. Gracias.